Entró en la cueva por hacer la gracia. 3 días después, su GoPro apareció a la entrada. La lente de la GoPro estaba resquebrajada en 3 sitios cuando la encontraron sobre la arenisca rojiza, como si alguien la hubiera colocado allí. A propósito, Darío Vidal se había arrastrado por la cueva 72 horas antes, con esa misma cámara sujeta al pecho, bromeando con conseguir 1 millón de visitas por meterse por un agujero apenas más ancho que su hombro. El dispositivo que documentó sus últimos momentos yacía limpio y seco, fuera de la entrada de la cueva de la Garganta del Diablo en el remoto barranco de La Parra, en la Sierra de Gredos, mientras que dentro de esa misma cueva, los equipos de rescate se habían arrastrado por unos 13 kilómetros de túneles, sin encontrar ni rastro del joven de 19 años que entró riendo y nunca salió. Este era el chaval que una vez consiguió 2 millones de visitas por fingir estar atascado en el túnel de un parque infantil de McDonald's. Darío Vidal había construido toda su presencia en línea alrededor de meter su 1,85 m en espacios imposibles y filmar los resultados. Su canal de YouTube El Desafío del Agujero tenía 400.0 suscriptores que no se cansaban de verlo encajarse en conductos de secadoras, alcantarillas y pozos de minas abandonadas por las zonas recónditas del interior de España. Nunca había encontrado un espacio estrecho que no explorara, ni un sistema de cuevas que le asustara, ni un desafío que no terminara con él emergiendo victorioso y cubierto de tierra, listo para editar otro video viral. Pero la cueva de la Garganta del Diablo no era solo una oportunidad de contenido más esperando a ser explotada. Este sistema de cuevas en particular había engullido a 7 personas en los últimos 30 años, y ninguna de ellas había sido recuperada. La mañana del 15 de octubre de 2021, Darío y sus 3 amigos habían caminado unos 23 kilómetros, adentrándose en el barranco de La Parra buscando lo que él llamaba localizaciones épicas para contenido. El barranco se extendía como una herida por el sur de la Sierra de Gredos, con paredes que se alzaban unos 250 metros de cada lado, creando sombras tan profundas que el mediodía parecía el anochecer. Llevaban 4 días acampando a la brava, sobreviviendo con barritas energéticas y agua de arroyo, cuando el amigo de Darío, Mateo Castillo, vio algo que le hizo detenerse: un agujero en la pared del barranco de casi 1 metro de alto y unos 45 centímetros de ancho. Se abría como una boca tallada en la roca rojiza. La abertura parecía perfectamente redonda, demasiado perfecta para ser natural, con bordes lisos que parecían casi pulidos. Los pastores de la zona lo llamaban la Garganta del Diablo, porque los sonidos que entraban nunca volvían a salir. Pero los 4 estudiantes universitarios de Madrid no lo sabían. Solo vieron una cueva que parecía hecha a medida para la particular marca de fama en internet de Darío. «Tío, imagina las visitas», dijo Darío, sacando ya su equipo de cámara de la mochila. Había traído 3 GoPros para este viaje, con tiras de luces LED y un micrófono inalámbrico que podía transmitir desde espacios estrechos. El equipo le había costado unos 7.5 euros, pagados íntegramente con sus ingresos por publicidad de YouTube. Nadie ha filmado nunca dentro de algo tan estrecho. Esto es exactamente para lo que vinimos aquí. Sus amigos no estaban tan seguros. La entrada de la cueva se encontraba a unos 6 metros por encima del lecho del barranco, lo que requería trepar por pedregales sueltos y arenisca quebradiza para alcanzarla. Peor aún, el agujero parecía inclinarse hacia abajo inmediatamente, desapareciendo en una oscuridad que sus linternas no podían penetrar. Cuando dejaron caer una roca por la abertura, contaron 12 segundos antes de oírla golpear algo sólido. Pero Darío ya estaba sujetando la GoPro a su arnés de pecho y, pasando la tira de LED por las trabillas de su pantalón, había hecho esta misma rutina cientos de veces antes. La única diferencia era que normalmente realizaba este ritual en edificios abandonados o alcantarillas con múltiples puntos de salida. La cueva de la Garganta del Diablo tenía exactamente una entrada y una salida, a través de ese hueco de 45 centímetros en la pared del barranco. «Si no vuelvo en 2 horas, llamada a la Guardia Civil», bromeó, encendiendo la cámara y haciendo su característico gesto de aprobación con el pulgar hacia la lente. Pero seamos realistas, ¿cuándo no he vuelto? Las últimas imágenes que alguien vería de Darío Vidal con vida lo mostraban apretándose por esa abertura a las 2:47 de la tarde, sus luces LED creando un resplandor pálido que se desvaneció rápidamente en las profundidades de la cueva. Su micrófono inalámbrico continuó transmitiendo durante otros 6 minutos, devolviendo el sonido de su respiración y comentarios ocasionales sobre la acústica increíble de la cueva y las condiciones perfectas para filmar en entonces. La señal se perdió. Al principio, sus amigos asumieron que el alcance inalámbrico simplemente se había excedido. Las cuevas eran conocidas por anular las señales de radio, y Darío probablemente se había arrastrado más allá del alcance de 150 metros del transmisor. Se dispusieron a esperar, turnándose para gritar su nombre hacia la entrada de la cueva y escuchar respuestas que nunca llegaron. Pasaron 2 horas.
Luego 4. Al atardecer, Mateo regresaba hacia el sendero principal para conseguir cobertura de móvil y pedir ayuda. Los otros dos amigos, Sara Ortiz e Iván López, pasaron la noche turnándose para gritar hacia la cueva de la Garganta del Diablo y escuchar cómo sus voces desaparecían en el silencio. La operación de rescate comenzó al amanecer del 16 de octubre con un equipo de 8 especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña Green de la Guardia Civil. Eran personas que se ganaban la vida arrastrándose por espacios imposibles para recuperar víctimas de derrumbes, riadas y accidentes de escalada. Habían sacado cuerpos de grietas de 45 centímetros de ancho y túneles que se retorcían como sacacorchos a través de roca sólida. Pero la cueva de la Garganta del Diablo puso a prueba todas las habilidades que habían aprendido. La abertura conducía a un pozo vertical que caía a unos 12 metros antes de nivelarse en un túnel horizontal de apenas 60 centímetros de alto. Ese túnel continuaba durante unos 60 metros antes de ramificarse en 3 pasajes separados, cada uno más estrecho que el anterior. El pasaje principal terminaba sin salida después de otros 90 metros. La rama izquierda se abría a una caverna del tamaño de un autobús, completamente vacía, excepto por huesos de animales dispersos que parecían tener décadas. La rama derecha seguía adelante. Durante 3 días los equipos de rescate se arrastraron por cada centímetro del sistema de cuevas accesible. Cartografiaron túneles que se retorcían y ramificaban como las raíces de algún enorme árbol subterráneo. Encontraron pasajes tan estrechos que tuvieron que exhalar por completo para pasar. Cámaras tan bajas que tuvieron que arrastrarse a la militar durante cientos de metros seguidos. Callejones sin salida que aparecían sin previo aviso después de horas de difícil progreso. No encontraron ni rastro de Darío Vidal, ni ropa rasgada en rocas afiladas, ni marcas de arrastre de sus botas, ni equipo perdido o suministros de emergencia. La tira de LED que había estado usando debería haber iluminado cada pasaje por él, pero los equipos de rescate no encontraron evidencia de que hubiera estado en ninguno de los túneles que exploraron. Era como si hubiera desaparecido en el momento en que pasó por esa apertura de 45 centímetros. La mañana del 18 de octubre, exactamente 72 horas después de que Darío entrara en la cueva, la coordinadora de rescate, Elena Gómez, estaba realizando su cuarta batida por el túnel principal cuando notó algo que le heló la sangre. El pasaje que tenía delante, una sección por la que se había arrastrado 6 veces en los últimos 3 días, había cambiado. El túnel era más ancho, no mucho, quizás unos 15 centímetros. Pero Gómez llevaba 23 años explorando y conocía la diferencia entre un pasaje que apenas acomodaba sus hombros y uno donde podía mover los brazos libremente. Esta sección del túnel definitivamente había sido más estrecha 2 días antes. La piedra no se remodela de la noche a la mañana. Fue entonces cuando empezó a retroceder de la cueva tan rápido como el estrecho espacio se lo permitía. Gómez llegó a la superficie justo cuando Iván López subía corriendo por la ladera del Pedregal, sosteniendo algo en sus manos y gritando que lo había encontrado en el suelo cerca de la entrada de la cueva. La GoPro que Darío había llevado, puesta cuando entró en la cueva de la Garganta del Diablo, reposaba en la palma de Iván como una prueba de una escena del crimen que no tenía sentido. La cámara parecía haber estado a la intemperie durante meses en lugar de horas. La arena del desierto se había metido en cada rendija. La lente estaba cubierta de grietas como una telaraña que formaban un patrón demasiado geométrico para ser aleatorio. La carcasa metálica mostraba arañazos profundos que parecían casi deliberados, como si alguien hubiera arrastrado un cuchillo por la superficie en cuidadosas líneas paralelas. Pero la cámara aún funcionaba. Gómez conectó la GoPro a su ordenador portátil allí mismo, en el lecho del barranco, con los 3 amigos de Darío apiñados para ver unas imágenes que atormentarían a todo el que las viera. Los primeros 47 minutos mostraban exactamente lo que esperaban: a Darío apretándose por la abertura de la cueva, deslizándose por el pozo vertical, arrastrándose por el túnel horizontal con sus luces LED creando una burbuja de iluminación en la oscuridad absoluta. Estaba hablando constantemente, manteniendo el comentario ininterrumpido que hacía sus videos tan populares. Este es sin duda el espacio más estrecho en el que he estado nunca, dijo a los 20 minutos, con la voz ligeramente tensa por el esfuerzo físico de arrastrarse. Pero la acústica aquí dentro es increíble. Cada sonido que hago vuelve diferente, como si algo lo estuviera cambiando. A los 32 minutos, llegó al punto de ramificación donde el túnel se dividía en 3 pasajes. Sin dudarlo, eligió la rama derecha, la que los equipos de rescate habían encontrado demasiado estrecha para explorar completamente. Este pasaje sigue, dijo a la cámara. Puedo sentir el aire moverse.
lo que significa que hay otra abertura, en algún lugar más adelante. Esto podría ser el descubrimiento de mi vida. El metraje continuó durante otros 15 minutos, mostrando a Darío arrastrándose por espacios tan estrechos que sus hombros rozaban ambas paredes simultáneamente. Su respiración se hizo más fatigada, pero su entusiasmo nunca decayó. Convencido de que estaba a punto de encontrar algo espectacular, alguna cámara oculta o lago subterráneo que haría de este el vídeo más viral de su carrera. Entonces, a los 47 minutos dejó de moverse. No porque hubiera llegado a un callejón sin salida o se hubiera atascado, simplemente dejó de arrastrarse y se quedó quieto en el túnel, sus luces creando una pequeña esfera de visibilidad en la oscuridad. Durante 30 segundos no habló ni se movió. El único sonido era su respiración, que de repente se había vuelto rápida y superficial. ¿Has oído eso?, susurró finalmente. El micrófono no captó nada más que su propia voz y el sonido apenas audible del aire moviéndose a través del sistema de cuevas. Pero Darío estaba escuchando algo, su cabeza ligeramente girada a la izquierda, como si estuviera siguiendo un sonido que venía de lo más profundo de la cueva. «Hay alguien más aquí abajo», dijo con la voz tan baja que apenas era audible. Fue entonces cuando las imágenes empezaron a cambiar de formas que desafiaban toda lógica. La calidad del vídeo comenzó a degradarse, como si la cámara estuviera perdiendo energía. Pero el indicador de batería mostraba un 90%. Tic. Las luces LED parpadeaban erráticamente, creando efectos estroboscópicos que hacían que las paredes del túnel parecieran palpitar y moverse. Sombras extrañas aparecieron en el metraje, moviéndose independientemente de cualquier fuente de luz, deslizándose por las paredes de la cueva como seres vivos. La respiración de Darío se volvió rápida y asustada. «Tengo que salir de aquí», dijo, pero en lugar de darse la vuelta, siguió arrastrándose hacia adelante, más profundamente en el sistema de cuevas. La cámara lo mostraba moviéndose a través de pasajes que parecían ensancharse y estrecharse sin previo aviso, espacios que desafiaban las leyes básicas de la geología. «No encuentro el camino de vuelta», dijo al minuto 51. «El túnel detrás de mí ha desaparecido. Ahora solo hay roca sólida». Los últimos 12 minutos de metraje mostraron a Darío arrastrándose por espacios que no coincidían con ninguna parte del sistema de cuevas que los equipos de rescate habían cartografiado. Se movía por cámaras con geometrías imposibles, túneles que parecían doblarse sobre sí mismos, pasajes donde las paredes parecían respirar como tejido vivo. Sus últimas palabras, grabadas al minuto 63, apenas eran audibles por encima del sonido de sus sollozos. «No es una cueva, es otra cosa, y ha estado esperando». El metraje terminó abruptamente con la pantalla en negro, pero el audio continuó durante otros 17 segundos. En ese silencio, los espectadores pudieron oír algo que hizo que Elena Gómez eliminara el archivo inmediatamente después de verlo una vez. Un sonido como una risa, pero proveniente de múltiples direcciones a la vez, como si la propia cueva se divirtiera con lo que acababa de ocurrir. El informe oficial de rescate catalogó a Darío Vidal como desaparecido, presuntamente muerto debido a un derrumbe o por haberse perdido en pasajes inexplorados. El informe mencionaba que el sistema de cuevas era más extenso de lo que se creía inicialmente y que varios pasajes eran demasiado peligrosos para que los equipos de rescate los exploraran por completo. No se hacía mención del metraje encontrado en su cámara ni de los cambios imposibles en el sistema de túneles que Gómez había observado. La GoPro fue devuelta a la familia de Darío, quienes la donaron a un departamento de geología de la Universidad de Granada. La cámara desapareció del inventario de equipos de la universidad 3 semanas después, y nadie pudo explicar cómo, ni por qué. La cueva de la Garganta del Diablo fue sellada con barreras de hormigón y acero 6 meses después de la desaparición de Darío, oficialmente debido a una inestabilidad geológica continua que representa un peligro extremo para los espeleólogos recreativos. La verdadera razón era que 2 personas más habían desaparecido mientras intentaban explorar pasajes que no deberían haber existido. Pasajes que seguían apareciendo en nuevas ubicaciones cada vez que los equipos de topografía intentaban cartografiarlos. La última persona en ver a Darío Vidal con vida fue Mateo Castillo, quien todavía insiste en que el último vídeo de YouTube de su amigo se subió automáticamente desde su teléfono 3 días después de su desaparición. El video mostraba a Darío sentado en lo que parecía una vasta cámara subterránea, hablando directamente a la cámara con una calidad de audio perfecta a pesar de estar kilómetros bajo tierra. «Si estás viendo esto», dijo Darío en un metraje que no debería haber sido posible grabar ni subir, «no vengas a buscarme. Encontré algo aquí abajo, pero no es lo que pensaba. La cueva no solo se adentra en la tierra, va a otro lugar completamente. Difference». El vídeo fue eliminado por los sistemas automáticos de YouTube en cuestión de horas,
por violar las normas de la comunidad, pero no antes de que 50.0 personas lo hubieran visto y comenzaran a planificar sus propias expediciones. Al barranco de la Parra, en el vídeo de YouTube, que no debería haber existido, fue solo el comienzo de lo que sucedió después. A las 6 horas de su breve aparición en línea, 47 personas habían descargado copias antes de la eliminación automática. No eran espectadores al azar, eran exploradores urbanos, espeleobuceadores y creadores de contenido especializados en ubicaciones extremas. El metraje de Darío sentado en esa imposible cámara subterránea había mostrado algo en el fondo que hizo que los espeleólogos experimentados empaquetaran su equipo de inmediato. Detrás del hombro izquierdo de Darío, apenas visible a la luz de la cámara, se extendía lo que parecía un sistema de túneles tallado en piedra negra que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Las paredes mostraban marcas que parecían casi escritura, símbolos que se curvaban y retorcían en patrones que dolía mirar directamente. Pero lo que hizo que el metraje fuera realmente irresistible para los espectadores fue el sonido. A lo largo de los 3 minutos del video se podía escuchar un zumbido bajo de fondo, tan silencioso que la mayoría de la gente lo pasó por alto en la primera visualización. El análisis de audio reveló que el sonido provenía de múltiples fuentes, creando armónicos que sugerían una vasta red de espacios conectados, todos resonando a la misma frecuencia. El sonido era idéntico a las grabaciones realizadas en otros sistemas de cuevas en el suroeste de la península ibérica. Cuevas que también habían sido selladas después de desapariciones inexplicables. La doctora Elena Vázquez, geóloga de la Universidad de Salamanca, había estado estudiando estas anomalías acústicas durante 8 años. Cuando apareció el metraje de Darío, había documentado sonidos idénticos en cuevas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, siempre en sistemas donde la gente había desaparecido sin dejar rastro. El zumbido siempre precedía a las desapariciones por exactamente 72 horas, como si las cuevas estuvieran preparando de alguna manera para nuevas llegadas. Pero la investigación de Vázquez había descubierto algo mucho más inquietante que los sonidos misteriosos. Los sistemas de cuevas donde la gente desaparecía no estaban conectados por ríos subterráneos o formaciones geológicas compartidas, estaban separados por cientos de kilómetros de roca sólida, sin ninguna conexión física posible entre ellos. Sin embargo, las imágenes térmicas mostraban patrones de temperatura idénticos en todas estas cuevas, las mismas dinámicas de flujo de aire, las mismas composiciones minerales en sus paredes. Era como si todas fueran partes de la misma estructura enorme, una que existía de formas que la geología tradicional no podía explicar. Vázquez había estado intentando conseguir financiación para un estudio exhaustivo cuando el vídeo de Darío apareció en línea. A las pocas horas de ver el metraje, se dirigía hacia la Sierra de Gredos con un equipo de estudiantes de posgrado y suficiente equipo de espeleología para explorar kilómetros de sistemas de túneles. Llegó a Barranco de la Parra 18 horas antes de que se instalaran las barreras de hormigón, justo a tiempo para presenciar algo que pondría fin a su carrera académica. La entrada de la cueva de la Garganta del Diablo había cambiado de nuevo, en lugar del hueco de 45 centímetros por el que Darío se había apretado. La entrada ahora medía 1,20 m de alto y casi 1 metro de ancho a los bordes lisos y pulidos que habían caracterizado la abertura original habían desaparecido, reemplazados por piedra rugosa que parecía recién rota, pero el cambio más inquietante estaba dentro de la propia cueva. Usando un radar de penetración terrestre, el equipo de Vázquez cartografió un sistema de túneles que no guardaba ninguna semejanza con lo que los equipos de rescate habían explorado días antes. El pozo vertical que había caído 12 metros en línea recta era ahora una suave pendiente que descendía en un ángulo de 20 grados. El túnel horizontal que había requerido arrastrarse era ahora lo suficientemente alto como para caminar erguido. La bifurcación de 3 vías que había definido el diseño de la cueva había sido reemplazada por un único pasaje, que continuaba recto durante más de 600 metros antes de que el radar perdiera la señal. Es como si la cueva se estuviera reconstruyendo a sí misma, dijo Vázquez a su equipo, mientras se preparaban para entrar. Cada vez que alguien desaparece, el diseño cambia para acomodar a más visitantes. La expedición que siguió duró exactamente 47 minutos. La misma duración que el descenso inicial de Darío. Vázquez y sus 3 estudiantes de posgrado entraron en la cueva de la Garganta del Diablo a las 16:15 del 25 de octubre de 2021, llevando suficiente equipo para documentar cada aspecto del sistema de túneles cambiado. Su contacto por radio con el equipo de superficie continuó durante 31 minutos, proporcionando un comentario ininterrumpido de descubrimientos cada vez más imposible. Las paredes del túnel ya no eran de arenisca, estaban compuestas de un material negro que se sentía cálido al tacto,
y parecía pulsar con su propio ritmo interno. El aire dentro de la cueva transportaba aromas que nada tenían que hacer bajo. Tierra, sal marina, bosques de pinos, flores que solo florecían en climas tropicales. La temperatura se mantuvo constante en exactamente unos 22 grados centígrados a pesar del calor del desierto exterior. Lo más inquietante de todo eran los sonidos que venían de lo más profundo del sistema de cuevas. Hay algo moviéndose. Aquí abajo, Radio Vázquez a los 28 minutos. Múltiples cosas. Puedo oír pasos, pero no están sincronizados con nuestro equipo. Parece que hay docenas de personas caminando por pasajes que no podemos ver. La última transmisión de radio llegó a las 4:46 de la tarde, justo cuando Vázquez y su equipo llegaron a lo que debería haber sido el final del sistema de túneles cartografiado. En cambio, se encontraron de pie al borde de un vasto espacio subterráneo que su equipo no podía medir por completo. Esto no es posible, la voz de Vázquez resonó por la radio llena de asombro y terror. Estamos viendo una caverna que debe tener casi 1 kilómetro de ancho. Hay estructuras aquí abajo, edificios o formaciones que parecen casi arquitectónicas, y hay luces moviéndose en la distancia como si hubiera una ciudad entera bajo tierra. Eso fue lo último que se supo de la doctora Elena Vázquez o sus estudiantes de posgrado. El equipo de superficie esperó hasta la medianoche antes de pedir otra operación de rescate. Pero esta vez las autoridades estaban preparadas. En lugar de enviar a más personas a desaparecer, trajeron equipo industrial y suficiente hormigón para sellar la entrada de la cueva para siempre. El trabajo comenzó al amanecer del 26 de octubre y continuó durante 6 días, creando una barrera de 2,5 metros de grosor, que requeriría equipo especializado para ser retirada. Pero sellar la cueva de la Garganta del Diablo no detuvo lo que ya se había puesto en marcha. Las 47 personas que habían descargado el vídeo final de Darío comenzaron a llegar al Barranco de la Parra a los pocos días de la operación de sellado. Venían de todo el país, atraídos por unas imágenes que mostraban algo que nadie había filmado antes. La mayoría de ellos eran creadores de contenido, personas que entendían que Darío había descubierto la ubicación viral definitiva y estaban decididos a encontrar su propio camino hacia el interior. No sabían que el sistema de cuevas se extendía mucho más allá de la entrada sellada. El radar de penetración terrestre había revelado más de 30 aberturas adicionales, dispersas por todo el sistema del barranco, algunas de ellas a kilómetros de la entrada principal. Estas aberturas secundarias eran más pequeñas, más difíciles de encontrar y requerían habilidades técnicas de escalada para alcanzarlas, pero para los exploradores urbanos experimentados, representaban exactamente el tipo de desafío que forjaba carreras. Marcos Blanco fue el primero en encontrar una de estas entradas ocultas, una grieta en la pared del barranco a 60 metros por encima del sendero principal, que requería trabajo de cuerda para acceder. Blanco había construido sus seguidores de Instagram encontrando lugares abandonados, a los que otros no podían llegar. Y la grieta conducía a un sistema de túneles que superó sus expectativas más salvajes. Su última publicación de Instagram, subida automáticamente desde su teléfono 6 horas después de que entrara en la grieta, lo mostraba de pie en la misma vasta cámara subterránea que Darío había filmado. Pero el metraje de Blanco reveló detalles que el vídeo de Darío había pasado por alto. La cámara no estaba vacía. Esparcidas por el suelo de piedra había docenas de mochilas, cámaras y piezas de equipo que parecían haber sido dispuestas en patrones cuidadosos. La cámara de Blanco capturó logotipos familiares, fandas de GoPro, botas de montaña, botellas de agua con pegatinas universitarias que coincidían con el equipo que el equipo de la doctora Vázquez había estado llevando. Era como si todo lo que alguna vez se había introducido en el sistema de cuevas estuviera siendo recogido y exhibido como trofeos. Pero el detalle más escalofriante en el metraje de Blanco estaba en el fondo, apenas visible a la tenue luz de su cámara. Moviéndose entre el equipo esparcido, había figuras humanas, caminando con los movimientos cuidadosos y deliberados de personas explorando un espacio desconocido. Estaban demasiado lejos para identificarlas, pero sus siluetas eran inconfundiblemente humanas. A las figuras llevaban cámaras. Las últimas palabras de Blanco, grabadas mientras se acercaba a la colección de equipo abandonado, fueron susurradas tan bajo que apenas eran audibles. Están todos aquí todavía. Todos los que bajaron aquí siguen grabando, y ahora me están grabando a mí. El vídeo terminó abruptamente, pero el teléfono de Blanco continuó transmitiendo coordenadas GPS durante otras 12 horas, mostrando su ubicación moviéndose. A través de espacios que no existían en ningún estudio geológico, las coordenadas trazaban caminos imposibles a través de roca sólida, describiendo bucles y espirales que cubrían más de 60 kilómetros de distancia subterránea en espacios que el radar mostraba como piedra vacía. La desaparición de Blanco desencadenó una investigación del Ministerio del Interior que clasificó la cueva de la Garganta del Diablo y toda el área circundante como zona restringida. La explicación oficial citó condiciones geológicas,
inestables y el descubrimiento de raros artefactos arqueológicos que requerían protección. Pero la verdadera razón fue que los satélites de imágenes térmicas habían detectado algo que hizo que los geólogos del gobierno recomendaran el cierre inmediato y permanente de todo el sistema del barranco. La red subterránea estaba creciendo. Cada vez que alguien entraba en el sistema de cuevas, aparecían nuevos pasajes en las imágenes de satélite. La red se expandía como un organismo vivo, enviando tentáculos a través de la roca sólida para conectarse con otros sistemas de cuevas a cientos de kilómetros de distancia. La expansión siguió un patrón que sugería inteligencia, uniendo sistemáticamente sitios donde la gente había desaparecido en todo el suroeste de la península. Para diciembre de 2021, la red conectada se extendía desde la Sierra de Gredos hasta Sierra Nevada, con nodos en Andalucía y Extremadura que pulsaban con las mismas firmas térmicas que la cueva de la Garganta del Diablo. Cada nodo se caracterizaba por las mismas anomalías acústicas que la doctora Vázquez había estudiado, las mismas características arquitectónicas imposibles, la misma tendencia a reconfigurarse después de cada desaparición. La red estaba construyendo algo, utilizando a las personas que entraban en ella como materia prima para un proyecto de construcción que abarcaba varias provincias y alcanzaba profundidades que ningún equipo de perforación convencional podía medir. Pero el descubrimiento más aterrador provino del análisis de datos sísmicos recogidos durante el período activo de la cueva. Las vibraciones detectadas por las estaciones de monitoreo no eran actividad geológica aleatoria, eran rítmicas, con propósito, organizadas en patrones que se asemejaban a la comunicación entre diferentes partes de la red. Las cuevas estaban comunicando entre sí, y según el informe clasificado final presentado por el Ministerio del Interior, estaban hablando de planes de expansión en superficie que incluían áreas pobladas en todo el suroeste de la península. La red no se conformaba con permanecer bajo tierra, se estaba preparando para emerger. Por eso la cueva de la Garganta del Diablo tuvo que ser sellada para siempre, enterrada bajo toneladas de hormigón que tardarán siglos en erosionarse, porque algunos espacios no están destinados a ser explorados y algunos contenidos no están destinados a volverse virales, y porque en algún lugar en la oscuridad bajo el suroeste de la península ibérica, toda una red de creadores de contenido sigue filmando, documentando la construcción de algo que nunca debió existir en el mundo de la superficie. La última firma térmica detectada de la red de la Garganta del Diablo se registró en Nochevieja de 2021. Mostraba docenas de fuentes de calor moviéndose a través de los sistemas de túneles conectados, todas convergiendo en una ubicación central directamente debajo de la ciudad de Sevilla. Las firmas tenían forma humana, pero se movían con perfecta coordinación, como un único organismo controlando múltiples cuerpos. Y según la marca de tiempo en la imagen térmica, todos llevaban equipo de grabación activo. En Luga, bajo Sevilla, Darío Vidal y todos los que lo siguieron a la red siguen creando contenido, pero ya no están haciendo videos para audiencias.